Bueno. ¿Qué tenemos hoy aquí? Tenemos un arnés, un brazalete que ha perdido esa textura de cepillado que a mí personalmente me gusta. Y tiene algún que otro rayote. Esto es normal con el uso cotidiano. Pues en el tutorial de hoy vamos a aprender cómo volver a tener esa imagen de cepillado totalmente nuevo. ¡Vamos allá! Para ello nos ayudaremos de este taco de madera y esta cinta adhesiva. Y os preguntaréis, ¿por qué? ¿Para qué? Pues muy sencillo, para tener una superficie completamente plana y estable con la que trabajar. Lo que haremos será colocar esta cinta adhesiva alrededor del taco de madera o cualquier superficie completamente plana, puede ser de metal o de lo que queráis, y lo vamos a poner al revés, de forma que la parte adhesiva, la parte que engancha, esté por fuera, para que después podamos adherir la cadena, el arnés, el brazalete a esta superficie. Aquí lo tenemos, ¿veis? Este invento del infierno es el que nos va a servir para cepillar el arnés. Y lo único que tenemos que hacer es adherir el arnés al adhesivo. Ahí lo tenemos, totalmente estable, y se puede trabajar perfectamente ahora con él. El otro material que vamos a necesitar es este trocito de estropajo de cocina normal y corriente con el que se limpian ollas y sartenes y todo lo que queráis. La forma de aplicarlo, muy fácil, hacemos movimientos uniformes sin movernos hacia los lados, solamente arriba y abajo, y vamos cepillando. Vamos comprobando de que van desapareciendo esas rayaduras, va desapareciendo cualquier imperfección y vamos obteniendo esa textura cepillado que queremos. Poco a poco va adquiriendo ese brillo del cepillado, ese brillo que no es especular, que no refleja. Incluso podemos juntar los dos para ir más rápido y vamos dándole a los dos a la vez. Ya veis que es muy sencillo, no tiene ninguna ciencia del otro mundo, ni hace falta estudiar ingeniería para esto, es muy sencillo. El siguiente paso va a ser utilizar una superficie curva en la que vamos a llevar a cabo el mismo proceso. Vamos a poner la cinta adhesiva a su alrededor con la parte adhesiva hacia afuera para enganchar después el arnés en ella. Esta superficie curva nos va a permitir acceder a las partes más internas de los eslabones.
aquí lo tenemos. Aquí tenemos nuestra segunda máquina infernal ya preparada. Adherimos y veis, al curvarse los eslabones se abren y podemos acceder a partes más internas de la cadena que cuando está en horizontal no podemos acceder a ellas. En armises como este, que es un armís Jubilee, en el que los eslabones son más redondos, es más importante todavía que esa superficie curva sea lo más curva posible, porque si no, no accederemos a la parte más interna de los eslabones. Y una vez terminado el cepillado, ya podemos volver otra vez a montar el armís poniendo los pasadores que hemos retirado antes. Pues ya está, proceso concluido. Ya tenemos el armís totalmente cepillado y montado. La verdad es que queda espectacular, queda como sacado de una tienda. Podemos ver ahora de cerca este armís Jubilee que ha recuperado todo su esplendor y que parece como recién sacado de la tienda, a pesar de que debe datar de los años 80. Se ha terminado ya todo el proceso de restauración sobre este armís. Os pondré enlace a los demás vídeos. Se ha limpiado, se ha reparado su cierre desplegable, en fin, se ha hecho todo un proceso de restauración sobre este armís. Ya sabéis, soy el relojero aficionado. Si os ha gustado, tenéis el botón de suscribirse, el botón de like, el botón de compartir y nos vemos en la próxima.